Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en búsqueda de Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Y replicaron: ¿Qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, un capítulo que está centrado en la revelación de Jesús como el pan de vida. Sabemos bien que el Evangelio de Juan, ya lo hemos explicado, no tiene un relato de institución de la Eucaristía propiamente dicho, donde lo ubican los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas en el contexto de la Pascua al final del Evangelio. Juan no lo tiene, pero tiene este capítulo, tiene este discurso del pan de vida con toda la temática eucarística. Hoy, leyendo este capítulo, pasamos del relato de la multiplicación de los panes, ya leído, al comienzo del discurso del pan de vida. Pasamos del Jesús que reparte pan al Jesús que es en persona el pan. Te invito a reconstruir brevemente el contexto que da comienzo a esta catequesis sobre el pan de vida y luego a sumergirte en esta primera etapa, que tiene a su vez varios pasos. Al final, te propongo que hagas conmigo una breve relectura vivencial de este maravilloso pasaje. Vamos, comencemos con el contexto. El relato anterior, el de la multiplicación de los panes, había terminado con un primer reconocimiento de la persona de Jesús por parte de la multitud. La gente decía, en Juan 6:14, este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Pero la reacción de Jesús fue sorprendente. Jesús emprendió la fuga, huyó, se escapó, cuando se dio cuenta de que esta multitud tenía una interpretación sesgada de su mesianismo. Con su fuga a la montaña, en soledad, además, Jesús rechaza esa aclamación mundana e incrédula de la multitud, que lo que quiere es hacerlo rey por el hecho de que les ha dado de comer. Jesús corta de tajo esta visión de orientación populista, como la de los gobernantes de aquella época, que satisfacían y agradaban a la gente, pero dándole contentillo, no resolviendo a fondo los problemas de la gente. Y Jesús no es este tipo de rey,
mundano. Bueno, dice el texto que luego llega la noche y junto con sus discípulos, Jesús regresa en una barca a Cafarnaúm. Regresa así, como dice el texto, a la orilla occidental del lago de Tiberíades. Al día siguiente, dice el versículo 22 de este capítulo 6, esa misma multitud que se había beneficiado con la multiplicación de los panes, corre de nuevo en búsqueda de Jesús. Lo alcanzan cruzando el lago, o al menos esa parte, en varias barcas, hasta que finalmente dan con él. Un detalle interesante es que el lugar donde había ocurrido el signo permanece ahora como un referente lejano, pero es denominado por el narrador en el versículo 23 como el lugar de la Eucaristía. Dice, el lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Dar gracias, en griego, Eucaristía. Bueno, y cuando llegan allí, le preguntan al maestro, lo abordan con una pregunta. Versículo 25. Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? La gente demuestra que busca a Jesús con entusiasmo y que tiene la intención de quedarse con él. Se trata de personas que participaron en el acontecimiento del día anterior y que pueden decir, yo también estuve allí. Y Jesús, curiosamente, no responde a la pregunta que le hicieron, la de cuándo llegó a aquel sitio, sino que va a llevar las cosas en otra dirección. Se dedica a desvelar el motivo de la búsqueda. ¿Por qué lo están buscando de nuevo? Y lo que les dice no es muy halagador. Ustedes me buscan no por haber visto los signos, sino porque han comido los panes y se han saciado. Leemos en el versículo 26. Se trata de una denuncia. Es una tremenda interpelación a las multitudes acerca de la sinceridad de sus motivaciones religiosas. Buscan a Jesús solamente por los milagros. Es más, por este milagro que presenciaron el día anterior. Quieren repetición. Ellos se quedaron con el prodigio. Y eso no está mal, hay un prodigio, sí. Pero no leyeron el mensaje que este signo contenía, que les estaba indicando. El signo del pan no los llevó a descubrir a fondo la identidad de Jesús que estaba simbolizada en un pan que es vida para la persona entera y no solamente para el estómago. Y además que esa vida que ofrece Él es para siempre, no para un día. Bueno, y una vez que Jesús delata esta actitud interesada de la gente, pronuncia la catequesis, la enseñanza del pan de vida. Y comienza así. Obren, no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Versículo 27. Lo primero que hace Jesús es reorientarles la búsqueda. Les hace caer en cuenta de que hay un alimento necesario, sí, que es el que todos consumimos todos los días. Un alimento destinado a sostener el cuerpo, pero un cuerpo que de todas maneras va camino de la muerte. Y por eso mismo no es suficiente, no basta. Y entonces aquí viene la novedad. Hay otro alimento. Y este segundo alimento es para la vida eterna, una vida que permanece más allá de la muerte. Y aquí hay que poner cuidado. No hay ningún desprecio por parte de Jesús acerca de este pan nuestro de cada día, como nos enseñó a pedir Él en el Padre Nuestro. Con todo y esto, Jesús está exhortando para que deseemos, o mejor, para que trabajemos con igual intensidad o más, con mayor intensidad y convicción, por este alimento que solo Él
puede darnos, el alimento que da vida para siempre. Y dice, trabajen. En griego el verbo es ergases, que se puede traducir como esfuércense, pongan todo su empeño, focalicen toda su búsqueda ahí. Se trata de hacer todo lo posible para buscar y obtener este alimento, recibiéndolo como un regalo, y no andar detrás de Jesús pidiéndole solamente los bienes materiales o el alimento material. Y si se trata de un don, ¿quién lo da? Este alimento para la vida eterna, dice Jesús, él mismo, lo dará el Hijo del Hombre, o sea, él. Él a quien el Padre marcó con su sello, dice el texto. Es decir, el que tiene la impronta de Dios, como dice Hebreos 1:3. El que es imagen del Dios invisible, como dice Pablo en Colosenses 1:15. El que es el rostro del Dios de la gloria, que solo el Verbo encarnado puede narrar, como dice Juan 1:18. Y ante estas palabras de Jesús, la gente comienza, por fin, a interesarse. Le sonó la cosa. Y entonces da otro paso con la pregunta. Miren el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? En otras palabras, ¿cómo proceder según la voluntad de Dios? Jesús entonces les hace saber cuál es ese trabajo, cuál es el actuar por excelencia. Y la respuesta es curiosa, porque al mismo tiempo parece también tratarse de una no acción. Los manda a hacer, pero se trata de algo que no es propiamente práctico, digamos, hacer cosas. Algo que según los esquemas humanos a lo mejor carecería de eficacia. Entonces, la acción de las acciones, la acción por excelencia es creer. Creer, adherirse a Él, unirse a Él, al enviado de Dios. Miremos el versículo 29. Esta es la obra de Dios, que crean en quien Él ha enviado. Insisto, creer. Más claro no lo ha podido decir. Y no se trata de un creer en general, como quien se abre a una espiritualidad, a una búsqueda genérica de Dios. No, 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 no. Se trata de creer en quien Él ha enviado, creer en Él, en la persona de Él, con todo lo que Él es, con todo lo que Él revela, con todo lo que Él hace. Atención con el verbo. Aquí el creer no pretende ser un ejercicio intelectual, como si simplemente se tratara de adquirir una doctrina, como nunca ocurre, de hecho, en toda la Sagrada Escritura. Este creer consiste en un estar involucrado, sumergido en la misma vida de Jesús, para formarlo internamente, para asumirlo íntegramente, para vivir de su misma vida hasta el final, compartiendo paso a paso su estilo. Y Jesús lleva a la gente hasta este punto sublime. Y la gente de repente vuelve a preguntar, vuelve al ataque, con una pregunta que aquí pareciera tener un retroceso. Le preguntan a Jesús en el versículo 30, ¿y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Ay, la gente quiere una señal, pero una señal en el sentido de ratificación, no de signo como apertura para sumergirse en el misterio, no. Lo que quieren es pruebas. Para creer piden pruebas. Que fue lo mismo que le ocurrió a Moisés cuando iba en el desierto, en el camino del desierto. Y el pueblo puso a prueba a Dios, pidiéndoles milagros, señales, para resolverlo inmediato. Lo leemos, por cierto, hoy en la primera lectura en Éxodo capítulo 16, versículos 2 al 15. Pero resulta que esta gente que está con Jesús, signos ya tenía. Tenemos la multiplicación de los panes, era un signo.
Solo que esta multiplicación no había resultado en lo que ellos esperaban. O sea, en hacer de él, de Jesús, un rey y un Mesías mundano, populista. Y ahora, entonces, reclaman otro signo. Otro signo que se parezca al que Moisés hizo cuando iba con el pueblo en el desierto y entonces lograron el maná. Versículo 31 dice, nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Está escrito. Es una frase que está en el Salmo 78, versículo 24. Hizo que les lloviera maná para comer y les dio trigo del cielo. Pero notemos esto. De esta manera, la gente demuestra que ni siquiera sabe leer la Biblia. ¿Por qué? Porque como enseguida les aclara Jesús, y con autoridad además, en el versículo 32, en verdad les digo que Moisés no les dio el pan del cielo. Lean bien. Sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y remata Jesús la frase, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Y atención aquí con los verbos bajar y dar vida, vivificar. Los dos movimientos propios de Jesús como verbo encarnado que ha bajado desde Dios al mundo y ha venido a introducir en medio de nosotros una vida nueva. Y esto aclara cuál es el objetivo de la misión de Jesús. Jesús revela que Él no está aquí para darnos cosas, sino ante todo para darse Él a sí mismo todo a nosotros. Y cuando Jesús dice esto, bueno, ya la cosa mejora. La gente reacciona positivamente y le pide a Jesús, le suplica que les dé ese pan del cual les está hablando y que se los dé para siempre. Versículo 34. Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús cierra esta primera parte de la catequesis con la respuesta, diciéndoles cómo les da ese pan. Es una revelación sin precedentes. Yo soy ese pan, dice el versículo 35. Ego eimi hoartos tesoes. Yo soy el pan de vida. Es una frase de Jesús sencillamente maravillosa, estupenda. El pan para la vida eterna no es un simple regalo que da Jesús. Uno en medio de la lluvia de bendiciones que nos regala el cielo todos los días. Se trata ahora de la misma persona de Jesús. Él es el don de Dios. Y Él es quien nos lo da entregándonos toda la persona de Él. Y este alimento tiene un beneficio que nos permite trascender la muerte, realizar plenamente la vida. Por eso termina con la frase en el versículo 35, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Bueno, como anuncié al principio, como prometí, hagamos ahora una breve relectura vivencial de este pasaje. En el Evangelio del domingo pasado, Jesús repartía pan. Hoy se reparte a sí mismo como pan que se destruye para dar vida. El que me come no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Miremoslo bien. Todo ser humano nace con hambre, ¿no es verdad? Y esto es bueno. El niño tiene hambre de su madre, que lo alimenta con leche, con caricias y con sueños. El joven tiene hambre de amar y de ser amado. Los esposos tienen hambre el uno del otro y luego de un fruto en el que se encarne su amor. Y cuando hayas logrado todo esto y te sientas satisfecho,
Es precisamente en este punto que te queda por decir lo que decía San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Uno lleva siempre por dentro un hambre mayor, un hambre de amar y de ser amado, un hambre de felicidad, de paz y de bienestar entre nosotros y en el mundo entero, hambre de una vida más grande e intensa, hambre de cielo, hambre de Dios. Y por eso la gran pregunta de hoy frente a este pasaje es, ¿y tú a Jesús? Se lo podemos decir en oración. ¿Y tú, Jesús, qué nos das? Moisés nos dio el maná. ¿Y tú? Resuena fuertemente en el pasaje de hoy el verbo dar, tanto en la pregunta como en la respuesta. Dar es el verbo del corazón de Dios. Un Dios que ama dando y dándose. La respuesta de Jesús apunta al Padre, no a la mano de Moisés. Es el Padre el que da un pan que da la vida al mundo, recalca Jesús. De la paternidad de Dios brota un dar sin condiciones, sin ninguna otra motivación que la de fecundar, que la de hacer florecer y fructificar la vida. Ah, hermano mío, estamos aquí ante uno de los vértices de todo el Evangelio. Lo que da plenitud a la vida del mundo es un pan del cielo, el verdadero pan del cielo. La plenitud es un pedazo de Dios dentro de nosotros. Y ante estas palabras de Jesús, la petición de la gente aquel día se transformó en una súplica que resonaba en imperativo. Danos, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús puso a disposición este pan, que es Él mismo, con una afirmación absoluta. Yo soy el pan de vida. Yo puedo llenar tu vida. Yo soy lo divino que hace florecer al hombre. Yo soy un pan que contiene todo lo necesario para mantener la vida. Amor, sentido, libertad, fuerza interior, paz, belleza. Quien cree en mí, dice Jesús, el que viene a mí, el que cree en mí. Creer es como comer un pan. Lo saboreo con la boca, ¿verdad? Lo hago bajar hasta lo más profundo de mí, lo asimilo y se ramifica el alimento en todo mi ser. Jesús se transforma en corazón, en calor, energía, pensamientos, sentimientos, encanto. ¿Y quién puede decir que es capaz de entender y de interiorizar estas palabras del Maestro? ¿Quién puede ser creyente de esta manera? Podemos decir y cantar que Jesús es el pan de vida. Podemos orar tratándolo de tú y reconocerlo sinceramente como alimento de nuestra existencia. Pero no es suficiente. No es suficiente. Luego uno tiene que repetir estas palabras y sentir que ellas trascienden nuestra mente y nuestro corazón. Ocurre que nos unimos a Él, claro, pero a veces, solo algunas veces y nunca del todo. Nunca del todo. ¿Qué significa? ¿Qué significa este discurso que corre el riesgo de ser entendido por nosotros de forma abstracta? Insisto, significa que Jesús es alimento. Ese alimento es verbo del Padre que se hizo carne. Y por eso mismo es verbo descendido, bajado del cielo. La palabra enviada por Dios a la humanidad. Atención, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios
siempre, siempre se entendió como un alimento. Era un alimento que le daba vida a la humanidad. Por ejemplo, Isaías 55, 1 al 3, no los conocemos bien. Y ahora se da este nuevo paso. Resulta que esta palabra es la palabra de Dios humanizada. Es la palabra de Dios humanizada en Jesús de Nazaret. Y en este sentido se entrega a nosotros como el pan de vida, como el pan que da vida. Esta enseñanza es tan grande, que solo puede ser recibida en adoración, de rodillas. Jesús es de verdad la palabra de Dios y como tal es alimento, pan, pan para nuestra vida de creyentes en Él. Y por eso, comencemos ya. Demos un primer paso para dejarnos compenetrar de esta palabra y que se vuelva pan que nos alimenta. Tratemos de decir y de repetir despacio hoy, ahora, estas mismas palabras del Señor, muy conscientes de que solo su don, solo su gracia es lo que nos permite hacerlas vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Podemos estar seguros de que si creemos de verdad en estas palabras de Jesús, entonces en la vida de todos los días, asimilando este pan de vida que son estas palabras, se convertirán en pan para los demás, en una praxis sencilla y proactiva de humanidad.